Ya hemos visto cómo importar datos con la estructura por defecto. Pero, ¿qué pasa si los datos nos los dan en formato Excel o Calc? En ese caso debemos añadir algunos parámetros más para ajustarnos a la estructura del fichero. Vamos a importar los datos del fichero obras.ods. Lo abrimos para ver su contenido y fijaros en primer lugar que la primera fila corresponde a las cabeceras de los datos, no contiene datos, y esto habrá que indicarlo en la importación. Estos ficheros no están en texto plano. Si intentamos abrirlo en un editor de texto, veréis que no podemos comprender la información que hay. Por tanto, debemos guardarlo primero en otro formato, como es CSV, que es un formato para valores separados por comas. Es texto plano. Esto lo podemos hacer tanto en LibreOffice como en Office, al ser un formato estándar. Venimos a Archivo, Guardar como, y seleccionamos la opción de CSV, texto CSV. Guardamos. Fijaos que nos pide el conjunto de caracteres, que vamos a dejar UTF-8, el delimitador de los campos, cómo separamos los campos mediante comas, y el delimitador de cadena. Las cadenas irán entre comillas dobles. Vamos a aceptar. Y fijaros que ya nos ha creado el archivo obras.csv. Si abrimos este archivo con un editor de texto, vemos que realmente es texto plano, en el cual tenemos todos los campos separados por comas, cada uno de los campos separados por comas, y cada uno de los registros separados por un salto de línea. Básicamente esto es un fichero CSV, y este es el fichero que vamos a importar. Como hemos hecho antes, lo primero es crear una tabla donde vamos a introducir todos esos datos. Creamos la tabla obras. En este caso, fijaos que la estructura es similar a la tabla creada anteriormente, pero añadimos la columna tipo, que es un texto de 50 caracteres también opcional. Una vez hemos creado esta tabla, procedemos a importar los datos. Vamos a analizar todo el comando de importación. Como veis, en primer lugar, utilizamos el mismo comando que anteriormente, indicamos que es un fichero de entrada y la ruta completa hasta obras.csv y que lo vamos a volcar en la tabla obras. ¿Qué más cosas hay que añadir? Bueno, primero, fijaros que con esta fila lo que decimos es que los campos van a terminar con el carácter coma. Entre comillas simples indicamos cuál es el carácter que va a hacer de separador entre campos. Ya habéis visto que el CSV separa los campos con comas. Después añadimos opcionalmente, porque no siempre es así, por ejemplo, eso si os acordáis con los números enteros, los números reales, las fechas, no siempre, opcionalmente, los campos van a ir encerrados entre comillas dobles, pero ya digo que no siempre, esto es opcional. Después decimos cómo vamos a separar cada uno de los registros. Las líneas van a terminar con, y esta contrabarra N minúscula significa salto de línea. También podéis ver que en algunos casos utiliza contrabarra T minúscula, que es para el tabulador, y algunos otros que se llaman caracteres de escape. Y finalmente, ¿para qué será este ignorar una línea? Bueno, pues si os acordáis, como había una primera línea que era para la cabecera de los datos, pues no queremos importar esa primera línea porque no son datos. ¿De acuerdo? Realmente esta es la estructura para importar un fichero de tipo CSV. Ejecutamos y vemos que se han importado bien las 54 filas. Vamos a ver los datos que contiene la tabla. Obras. Pues aquí tenéis tanto la ID de la obra como el título, como el autor, el tipo y la fecha de alta de la obra. Todo esto está muy bien, pero ¿y si alguno de los campos que tenemos en el fichero de entrada no cumple con el formato estándar, como puede ser las fechas?
Pues vamos a verlo. Fijaros, en el archivo obras2.ods podéis ver, en primer lugar, que ya tiene un formato. Tenemos un formato, pero además las columnas, la columna de tipo fecha no sigue el formato inglés. Tenemos día, mes, año y luego ya hora, minutos, segundos. Por tanto, si intentáramos hacer la importación directamente, pues no funcionaría, porque no coincide con el formato esperado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues hay que complicarnos un poco más la vida. En este caso, vamos a hacer el mismo proceso que antes. Vamos a guardar el archivo en formato CSV. Buscamos el archivo CSV y lo guardamos como obras2.csv. Guardamos y guardamos. Ya vemos que tenemos aquí el archivo obras2.csv. Para trabajar mejor vamos a vaciar esta tabla que ya habíamos importado con truncate y el nombre de la tabla, table obras. Ya tenemos la tabla obras vacía. Bien, vamos a ver, para tener siempre presente, el nombre de las columnas de esta tabla. Utilizamos desc obras y así tenemos claro cuál es el nombre de cada una de las columnas. Bien, la importación en un principio sería de la misma manera que hemos hecho antes, todo igual, los campos como terminan, las líneas como terminan y nos vamos por la primera fila, pero además habría que indicar todas las columnas en las que vamos a introducir datos. En este caso, abrimos paréntesis, tenemos obra ID, tenemos también el título, tenemos el autor, tenemos el tipo y la columna que nos daría problemas, en este caso la columna alta, vamos a sustituirla por una variable. Esta variable la podéis llamar como queráis. Yo la voy a llamar fecha y utilizamos el símbolo arroba para decirle que es una variable. Arroba fecha. Bien, ahora esta variable tenemos que definir qué valores va a contener. Para ello utilizamos parámetros set, el nombre de la columna. ¿Cómo se llama la columna? Alta, ¿verdad? Tenemos la columna alta, pues set alta es igual y una función que nos va a convertir una cadena de texto a una fecha en un formato que nosotros queramos. Esta función es string, que es str, to date. String to date. ¿Y qué parámetros le pasamos? Pues en primer lugar le pasamos la columna de la cual voy a recoger el string, voy a recoger el texto y hemos dicho que se llamaba fecha. Arroba fecha, veis que coincide, esta fecha va a ser la que entra a la función string to date. Y posteriormente, entre comillas simple, indicamos el formato en el que está esta fecha para que la pueda traducir al formato interno de fecha. En este caso es primero el día, barra, después el mes, barra, después el año en 4 cifras, por eso es mayúscula, y por último todo el tiempo, que podemos utilizar la T mayúscula que indica que es horas, 2 puntos minutos, 2 puntos segundos. Bien, haciendo esto, ya veis que nos dice que tenemos 54 filas y si hacemos la select, vemos que efectivamente se han introducido todos los datos y nos ha convertido las fechas al formato interno en el que se almacena la base de datos. Tanto la fecha como la hora están correctas.